Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un escenario hipotético que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué pasaría si Honduras adoptara los modelos de gobernanza de Javier Milei y Nayib Bukele? Imaginemos la fusión de estas dos figuras tan controversiales en el corazón de Centroamérica. Es un experimento mental, sí. Tenemos como base un video que plantea esta posibilidad y un análisis en audio que la explora en detalle. Exactamente, tenemos mucho que analizar. Por un lado, tenemos a Milei, el economista argentino conocido por sus ideas radicales a favor de la dolarización y la privatización. Y por otro, a Bukele, el presidente salvadoreño, que ha generado controversia por su mano dura contra el crimen. Dos figuras que, con sus enfoques disruptivos, han generado tanto admiración como controversia sin duda. Totalmente. Pero antes de adentrarnos en sus políticas, es fundamental comprender el contexto hondureño, un país con un potencial inmenso pero lastrado por desafíos históricos. Sin duda, Honduras tiene mucho que ofrecer. Pensemos en Puerto Cortés. Un puerto estratégico con un potencial logístico enorme. Exacto, las islas de la bahía. Un paraíso turístico por descubrir. Y hasta posibles reservas de petróleo. Sin embargo, la realidad es que Honduras arrastra un lastre de pobreza, corrupción rampante y inestabilidad política. Recordemos el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, por ejemplo. Y a esto se suma la dependencia de las remesas, que la hace vulnerable a los vaivenes de la economía estadounidense. Un panorama complejo, sin duda. Ahora imaginemos que Milei, con su visión económica radical, llega a Honduras. Su propuesta estrella es la dolarización, ¿no? Sí, adoptar el dólar como moneda oficial, como solución a la inflación. Que ha golpeado al país durante años. Esa es la apuesta de Milei. Argumenta que la dolarización brindaría estabilidad económica. Sin embargo, el análisis que tenemos a mano plantea serias dudas. Sobre si realmente funcionaría en Honduras. Exacto. Se convertiría en un país aún más dependiente de la economía estadounidense. ¿Qué sucedería ante una crisis en Estados Unidos? Claro, es un arma de doble filo. Se busca estabilidad a corto plazo, pero se pierde el control sobre la política monetaria del país. Quedarían a merced de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y a esto se le suma la otra gran propuesta de Milei, la privatización. Habla de transferir servicios públicos como la salud y la educación al sector privado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los defensores de la privatización argumentan que se traducen en mayor eficiencia y competencia. Lo que en teoría reduciría costos y mejoraría la calidad de los servicios. Pero en un país como Honduras, con altos índices de pobreza, no podría esto aumentar la desigualdad. Es una preocupación válida. Me preocupa que el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación se vuelva aún más difícil para la población más vulnerable. ¿Cómo se equilibraría el crecimiento económico con la justicia social? Ese es el gran desafío. No olvidemos que el objetivo final debe ser el bienestar de todos los hondureños. Y hablando de desafíos, pasemos a Bukele. Su estrategia contra el crimen, aunque controvertida, ha logrado reducir la violencia en El Salvador. ¿Podría replicarse ese éxito en Honduras? Esa es la pregunta del millón. Si bien sus tácticas han sido efectivas en la reducción del crimen, no podemos ignorar las serias preocupaciones. ¿Sobre violaciones a los derechos humanos? Exactamente, que han surgido a raíz de su implementación en El Salvador. Amnistía Internacional y otras organizaciones han denunciado un deterioro del Estado de Derecho. Y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Podría Honduras permitirse el costo de aplicar una estrategia similar? Es un dilema complejo. Por un lado, tenemos un país que clama por seguridad. Y por otro, el riesgo de erosionar las libertades civiles y el debido proceso. No hay respuestas fáciles. Entonces, tenemos las ideas económicas radicales de Milei. Y las políticas de seguridad de Bukele. ¿Cómo se traduciría esto a largo plazo en la realidad hondureña? Aquí entramos en el terreno de la especulación. En el ámbito económico, los beneficios a corto plazo de la dolarización se verían opacados por la vulnerabilidad a largo plazo a los vaivenes de la economía estadounidense. Acentuaría la privatización, la desigualdad. Y generaría malestar social. Grandes interrogantes. Y en cuanto a la seguridad, ¿podrían los métodos de Bukele combatir eficazmente la violencia de las maras en Honduras? ¿O se replicarían las mismas preocupaciones sobre derechos humanos que hemos visto en El Salvador? Puntos cruciales a considerar. Pero no podemos olvidar la apuesta de Bukele por la digitalización y la ciberseguridad. Convirtió a El Salvador en pionero en la adopción de Bitcoin. Invirtió fuertemente en infraestructura tecnológica. Es cierto. ¿Podría ser esto un punto a favor para Honduras? Modernizaría la gobernanza. Atraería inversiones. Generaría oportunidades para los hondureños. Podría ser un factor de cambio, pero también plantea interrogantes. ¿Está Honduras preparada para una transformación digital tan rápida?
Ya existe una brecha digital considerable. Se agravaría la desigualdad. Claro, la tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero hay que ser realistas sobre los desafíos. Ahora bien, miremos más de cerca algunos sectores clave y cómo este hipotético gobierno podría impactarlos. Empecemos por Puerto Cortés. Puerto Cortés es un caso fascinante. Su ubicación estratégica en el Caribe lo convierte en un punto neurálgico, Con el potencial de ser un hub logístico de primer nivel, conectando el Atlántico con el Pacífico. con una ubicación privilegiada que podría convertirlo en un nuevo canal de Panamá. Sin embargo, la ineficiencia y la corrupción han frenado su desarrollo. ¿Podría este dúo, Milei y Bukele, destrabar su potencial? Es una posibilidad. Si lograran crear un clima de estabilidad política e invertir en infraestructura, ¿Y combatir la corrupción? Puerto Cortés podría convertirse en un motor de crecimiento económico para Honduras. Pero hay muchos sí en el camino. ¿Y qué pasa con el turismo? Honduras posee las hermosas islas de la bahía, playas de arena blanca, aguas cristalinas y exuberantes bosques tropicales. Un paraíso por descubrir. Sin embargo, las islas también enfrentan desafíos: degradación ambiental, problemas de seguridad y el riesgo de un turismo depredador que no beneficia a las comunidades locales. Claro, se necesita un enfoque sostenible, que equilibre el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Exacto. ¿Podrían Milei y Bukele encontrar ese equilibrio? ¿O su enfoque en el crecimiento económico acelerado sacrificaría el medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales? Finalmente, hablemos de la posibilidad de la explotación petrolera. Honduras cuenta con reservas sin explotar, Que podrían generar ingresos muy necesarios. pero es un arma de doble filo. La riqueza petrolera puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo se gestione. El caso de Venezuela es un ejemplo de cómo la mala gestión y la corrupción pueden convertir un recurso valioso en un problema. Exacto. Si se lleva a cabo la exploración petrolera en Honduras, debe hacerse con la máxima transparencia y responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Las ganancias deben invertirse con sabiduría para beneficiar a todos los hondureños, no solo a unos pocos. Y el impacto ambiental debe considerarse cuidadosamente. Hemos analizado el impacto económico. Pero, ¿qué hay del impacto social de este hipotético gobierno? Honduras es una sociedad profundamente religiosa y conservadora. ¿Cómo reaccionarían ante las ideas libertarias de Milei? Ahí es donde las cosas se ponen especialmente interesantes. El énfasis de Milei en la libertad individual y la limitación del Estado podría chocar con los valores más tradicionales de la sociedad hondureña. ¿Podría esto generar fricciones sociales? O el mensaje de libertad económica de Milei podría resonar entre los hondureños que están hartos del status quo. Es una incógnita. ¿Y qué hay de las tendencias autoritarias de Bukele? ¿Podría su estilo de hombre fuerte atraer a quienes priorizan la seguridad, incluso si eso significa sacrificar algunos principios democráticos? Es una cuestión de prioridades. ¿Estarían los hondureños dispuestos a ceder algunas libertades personales a cambio de la promesa de seguridad y estabilidad? ¿Y cómo abordaría este hipotético gobierno la arraigada corrupción de Honduras? Podrían romper el ciclo de impunidad que ha plagado al país durante décadas. Esa es la gran pregunta. La corrupción está tan arraigada en el sistema. ¿Las políticas de Milei y Bukele realmente crearían más oportunidades para la corrupción? O su condición de outsiders les daría la ventaja para cambiar las cosas. Es una apuesta arriesgada en cualquier caso. Y no olvidemos la desigualdad social que impregna la sociedad hondureña. ¿Podría este hipotético gobierno abordar la enorme brecha entre ricos y pobres? O sus políticas simplemente ampliarían la división. Queda claro que la posible combinación de los enfoques de Milei y Bukele en Honduras presenta una mezcla compleja de riesgos y oportunidades. No hay respuestas fáciles, eso es seguro. Su éxito o fracaso dependería de cómo navegue en el contexto único del país, su historia, su gente. Y el delicado equilibrio entre seguridad, desarrollo económico y justicia social. Hemos cubierto mucho terreno, pero siento que solo estamos arañando la superficie. Así es. Y eso es lo que hace que este escenario sea tan fascinante. Plantea preguntas cruciales sobre el futuro de Honduras y su lugar en la región. Esta ha sido una inversión realmente estimulante. Hemos analizado los posibles impactos de las políticas de Milei y Bukele en la economía, la seguridad y la sociedad hondureñas. Y está claro que no hay soluciones simples. En nuestro próximo segmento, profundizaremos en el contexto histórico y cultural de Honduras, para comprender cómo estos factores podrían moldear el resultado de este hipotético experimento político. Volveremos en breve. Retomamos nuestra inmersión en una Honduras hipotética. ¿Te acuerdas? Liderada por Javier Milei y Nayib Bukele. Ajá. Ya analizamos un panorama económico y político, pero creo que ahora es el momento de centrarnos en el corazón de la sociedad hondureña. De la gente. Exacto.
Después de todo, cualquier experimento político, sobre todo uno tan radical, depende en última instancia de la gente. Totalmente. Hay que intentar ponernos en la piel de los hondureños de a pie. ¿Cuáles son sus esperanzas? Sus miedos. Sus aspiraciones. ¿Cómo podrían reaccionar ante este potencial cambio de poder? Honduras es una nación con profundas raíces religiosas Fuertes valores familiares. y un espíritu resiliente, forjado por la superación de la adversidad. ¿Cómo podrían estos valores culturales influir en su percepción de Milei y Bukele? Es una pregunta fascinante. Por un lado tenemos a Milei, ¿cómo era? El incendiario libertario. Sí, que defiende la libertad individual y la limitación del Estado. Sus ideas podrían resonar entre los hondureños más jóvenes. Los que ansían libertad económica. Exacto. Y una ruptura con las estructuras de poder tradicionales. Claro, especialmente entre aquellos que se sienten desilusionados por la corrupción y la ineficiencia que han plagado el país durante tanto tiempo. Exacto. Pero por otro lado, las opiniones de Milei podrían chocar con los elementos más conservadores y religiosos de la sociedad hondureña. Su postura en temas como el aborto O la legalización de las drogas. podría alienar a quienes defienden los valores morales tradicionales. Es un punto de fricción potencial. ¿Y qué hay de Bukele? Su imagen de hombre fuerte y su enfoque en la seguridad podrían atraer a quienes anhelan estabilidad y orden. Especialmente quienes han vivido años de violencia de las maras y anarquía. Sin duda, muchos hondureños están desesperados por la seguridad y podrían estar dispuestos a pasar por alto las preocupaciones sobre los abusos de los derechos humanos si Bukele cumple su promesa de una sociedad sin delincuencia. Pero ese mismo enfoque de tipo duro también podría ser contraproducente. Honduras tiene una larga y dolorosa historia de gobiernos autoritarios, y muchos ciudadanos son ferozmente protectores de sus derechos y libertades democráticas. Sí, cierto. Existe el riesgo de que los métodos de Bukele reaviven viejos temores de represión y erosionen la confianza en el gobierno. Es un equilibrio delicado. Bien, tenemos este posible choque de ideologías y valores en juego. Ahora centremos en algunos sectores clave. Imaginemos cómo los hondureños de a pie podrían verse afectados por este hipotético gobierno. Primero, el trabajo y el empleo. Honduras enfrenta un elevado desempleo y subempleo, sobre todo entre los jóvenes. Muchos hondureños dependen del trabajo informal. Que ofrece poca seguridad o prestaciones. ¿Cómo podrían afectar las políticas económicas de Milei a esta situación? Su énfasis en la privatización y la desregulación crearía más oportunidades de empleo. O provocaría la pérdida de puestos de trabajo. Y erosionaría aún más los derechos de los trabajadores. Es una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Algunos sostienen que las políticas de Milei podrían estimular el crecimiento económico, lo que llevaría a una mayor inversión y creación de empleo. Pero otros temen que la privatización pueda provocar despidos, salarios más bajos. Y un debilitamiento de los sindicatos. Exacto. ¿Y cómo podría afectar el enfoque de Bukele en la seguridad al mercado laboral? ¿Podría su ofensiva contra las maras crear un entorno más seguro para que las empresas operen y creen empleo? Es posible. La reducción de la delincuencia sin duda podría hacer que Honduras sea más atractiva para los inversores e impulsar la actividad económica. Pero también es importante tener en cuenta los posibles impactos negativos de sus políticas. En las libertades civiles. Y el Estado de Derecho. Correcto. Los inversores podrían desconfiar de un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Es una compensación que hay que considerar cuidadosamente. Pasemos ahora a otro sector crucial, la sanidad. Honduras se enfrenta a importantes retos en materia de sanidad, como el acceso limitado a una atención de calidad, los elevados costes de bolsillo. Y la escasez de médicos y enfermeras. Sobre todo en las zonas rurales. ¿Cómo podría afectar a los hondureños de a pie el plan de Milei de privatizar la sanidad? Mejoraría el acceso y la calidad de la atención. O haría que la atención sanitaria fuera aún más inasequible para quienes más la necesitan. Es un tema muy controvertido. Los defensores de la privatización sostienen que introduciría la competencia y la eficiencia en el sistema sanitario. Lo que reduciría los costes. Y mejoraría los servicios. Pero a los críticos les preocupa que se cree un sistema de dos niveles, En el que los ricos tengan acceso a una excelente atención privada. mientras que los pobres se queden con opciones públicas insuficientemente financiadas. E inadecuadas. Esa es una preocupación real. Y en un país con niveles de pobreza tan altos, el impacto potencial en la salud y el bienestar de millones de hondureños podría ser devastador. Para terminar, hablemos de la educación. Honduras ha hecho algunos progresos en la ampliación del acceso a la educación. Pero la calidad de la misma sigue siendo baja. Y muchos niños abandonan los estudios antes de terminar la escuela primaria. Cierto. Y existe una enorme brecha en el nivel educativo entre las zonas urbanas y rurales, así como entre ricos y pobres. Entonces, ¿cómo podrían afectar las políticas de Milei y Bukele a esta situación?
Su enfoque en la privatización y la tecnología mejoraría los resultados educativos o perjudicaría aún más a quienes ya están en dificultades. Es difícil decirlo con seguridad. El apoyo de Milei a la libre elección de escuela y a los vales podría dar a los padres más opciones y fomentar la competencia entre las escuelas, pero también podría desviar recursos de las escuelas públicas, exacerbando las desigualdades existentes. Y el énfasis de Bukele en la digitalización podría ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, especialmente en zonas remotas. Pero también requiere una inversión significativa en infraestructuras y formación, y no aborda los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen al bajo nivel educativo. Es una ecuación compleja con muchas variables. En última instancia, el éxito o el fracaso de cualquier reforma educativa dependerá de cómo se aplique y de cómo responda a las necesidades de todos los hondureños, no solo de unos pocos privilegiados. Hemos explorado los posibles impactos de este hipotético gobierno en varios aspectos de la sociedad hondureña. Está claro que las consecuencias potenciales son de gran alcance y multifacéticas. Sin duda. Y es importante recordar que estos son solo escenarios potenciales. La realidad podría ser muy diferente, dependiendo de toda una serie de factores. Desde las políticas concretas que se apliquen. Hasta las reacciones del pueblo hondureño. Y de la comunidad internacional. Es un recordatorio de que el futuro no está predeterminado. Se configura por las decisiones que tomamos. Individual y colectivamente. Y eso es lo que hace que este escenario hipotético sea tan estimulante. Nos obliga a enfrentarnos a preguntas complejas sobre el poder, la desigualdad, la libertad y el papel del gobierno en la configuración de la vida de sus ciudadanos. Es un recordatorio de que la democracia no es un deporte para espectadores. Requiere participación activa, pensamiento crítico y voluntad de entablar conversaciones difíciles sobre el tipo de sociedad que queremos crear. Exacto. Independientemente de que este escenario hipotético se haga realidad o no, las preguntas que plantea son relevantes para todos nosotros, a medida que navegamos por los retos y las oportunidades del siglo XXI. Los dejamos con esto. ¿Qué piensan de este potencial experimento político? ¿Qué factores creen que serían más cruciales para determinar su resultado? ¿Qué tipo de futuro imaginan para Honduras? Estas son preguntas que vale la pena reflexionar no solo para los hondureños, sino para todos los que nos preocupamos por el futuro de la democracia y la justicia social en un mundo cada vez más interconectado. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima. Regresamos a nuestra inmersión, ¿qué estábamos? En la Honduras hipotética bajo el liderazgo de Milei Bukele. Exacto. Ya exploramos escenarios económicos y políticos, pero ahora, ¿qué te parece si nos acercamos un poco más a la vida cotidiana de los hondureños? A la calle. Sí, ¿cómo este cambio podría afectarlos directamente? Si imaginamos a Milei y Bukele al mando, ¿cómo serían las calles de Tegucigalpa, las escuelas en las zonas rurales, la vida en los barrios? Tenemos que comprender cómo se sentirían los hondureños con todo esto. Claro, entender esas diversas reacciones que podrían surgir. Por ejemplo, la propuesta de dolarización de Milei. Ahí está la cosa. Podría generar incertidumbre. Incertidumbre. Sí. Algunos podrían verla como una solución a la inestabilidad de la moneda local. Claro. Mientras que otros podrían temer la pérdida de control sobre su economía. Totalmente. ¿Y la privatización de servicios como la salud y la educación, cómo sería percibida? Bueno, si bien algunos podrían esperar una mejora en la calidad. Y eficiencia. Otros podrían temer que se profundice la brecha. ¿Entre quiénes? Entre quienes pueden pagar por servicios privados y quienes dependen del sistema público. Es un debate súper crucial. La promesa de Milei de un Estado más pequeño y eficiente podría resultar atractiva para algunos sectores, pero también despierta la preocupación sobre la capacidad del gobierno para proteger a los más vulnerables. Sin duda. Y en cuanto a la seguridad, la estrategia de Bukele generaría opiniones encontradas. Totalmente. Algunos celebrarían la mano dura contra la delincuencia, pero otros podrían cuestionar el costo en términos de derechos humanos y libertades individuales. Es un tema delicado. La promesa de seguridad es poderosa, pero no podemos obviar las posibles consecuencias de un enfoque autoritario. Exacto. Recordemos las denuncias de detenciones arbitrarias y abusos de poder en El Salvador. Justamente. La pregunta es, ¿hasta qué punto estarían dispuestos los hondureños a ceder libertades a cambio de seguridad? ¿Y cómo afectaría esto al tejido social? A la confianza en las instituciones. Es un dilema que da para pensar. Imaginemos por un momento, a un joven emprendedor hondureño. Se sentiría más motivado a invertir y crear empleos bajo un gobierno que promete menos regulaciones y una economía dolarizada. O por el contrario, la incertidumbre y la posible pérdida de soberanía económica lo harían dudar. Claro.
Y pensemos también en una madre hondureña que lucha por sacar adelante a sus hijos. ¿Vería con esperanza la promesa de seguridad de Bukele? ¿O le preocuparía el impacto de un gobierno autoritario en su comunidad? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Lo que sí es claro es que este hipotético escenario generaría un intenso debate en la sociedad hondureña. Y ese debate es esencial. Al final, el éxito o fracaso de este experimento político dependería de la capacidad de Milei y Bukele de dialogar con la sociedad. De comprender sus necesidades. Y temores. Y de construir un proyecto de país que genere confianza. Y unidad. Un proyecto que no solo se enfoque en la economía o la seguridad, sino que también aborde temas cruciales como la educación, la salud, la lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente. Es un desafío monumental, pero al final del día lo más importante es que el pueblo hondureño tenga la oportunidad de decidir su propio destino. Y que ese camino, sea cual sea, esté marcado por el respeto a los derechos humanos. La justicia social. Y la construcción de un futuro próspero para todos. Este viaje hipotético a una Honduras liderada por Milei y Bukele, sin duda, nos ha confrontado con preguntas complejas sobre el poder, la libertad y el futuro de la democracia en América Latina. Esperamos que esta inmersión haya despertado su curiosidad y los invita a seguir explorando estos temas tan relevantes para nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.